Mis padres dijeron que no estaba lista para sentarme con la familia. Así que me quedé en casa y vi las noticias donde mi acuerdo acababa de romper récords en la industria. A la mañana siguiente, estaban esperando en el lobby, listos para verme. Soy Sofía Morales, tengo 34 años y soy de Louisville, Kentucky. Construí una startup de energía renovable desde cero, pero para mi familia, nunca fui suficiente. Hace 2 semanas, mis padres llamaron. Sofía, dijo mi mamá, su voz cortante por teléfono. No estás lista para sentarte con nosotros en la cena de Navidad. No con el tipo de invitados que tendremos. Mi papá ni siquiera se molestó en suavizarlo. Concéntrate en demostrar lo que vales primero, dijo. Colgué, con el pecho oprimido, y decidí que no iba a rogar por un asiento en su mesa. Me quedé en casa. Mientras ellos brindaban con sus amigos de la alta sociedad, yo estaba en mi escritorio finalizando una propuesta que podría cambiarlo todo. Esa noche, encendí la televisión y allí estaba. Mi empresa, Onda Solar, aparecía en todas las noticias. Mi acuerdo acababa de romper los récords de la industria, un contrato de $150 millones que hizo que todos se giraran a mirar. Me senté allí sola, viendo mi nombre iluminar la pantalla, demostrándoles que estaban equivocados. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. ¿Y adivinen quién esperaba en el vestíbulo de mi oficina? Todos sonrisas, actuando como si siempre hubieran creído en mí. Pero yo había aprendido algo más grande de lo que su aprobación podría darme jamás. Crecer en la familia Morales nunca fue fácil. Mi padre, Alejandro Morales, era un abogado de alto poder en Louisville, del tipo que dominaba los tribunales y las conversaciones en la cena con el mismo puño de hierro. Mi madre, Elena Morales, era una célebre periodista, sus artículos aparecían en todos los periódicos importantes, sus opiniones tratadas como un evangelio en casa. Mi hermano mayor, Julián Morales, era su hijo predilecto, un cirujano plástico cuyo nombre ya estaba en vallas publicitarias a los 30. Mi hermana menor, Isabella Morales, tampoco se quedaba atrás, una gestora de fondos que cerraba tratos millonarios antes de poder beber legalmente. Y luego estaba yo, Sofía, la rara, la que garabateaba diseños de paneles solares en mi cuaderno mientras ellos debatían sobre mercados de valores y demandas por negligencia. La mesa del comedor de nuestra familia era un campo de batalla de expectativas. Cada domingo nos reuníamos en el comedor, con las copas de cristal tintineando, y yo me sentaba allí, invisible. Sofía, ¿por qué no puedes ser más como Julián?, decía papá, cortando su filete, sin siquiera mirarme. Mamá asentía, añadiendo, Isabella ya está presentando a inversores. ¿Qué estás haciendo tú con esos proyectos de ciencias? Mis ideas sobre energía renovable eran descartadas como fantasías infantiles. No es una carrera de verdad, se burló Isabella una vez, poniendo los ojos en blanco mientras revisaba su teléfono. Julián apenas se molestaba en comentar, demasiado ocupado presumiendo de su último procedimiento. Yo me mordía la lengua, mirando mi plato, sabiendo que nunca lo entenderían. Esas cenas me moldearon, pero no de la manera que ellos querían. Me escapaba a mi habitación, dibujando diseños para una energía más limpia, soñando con un mundo que no funcionara con su aprobación. Veían mi pasión como una fase, algo que superaría cuando me pusiera seria. Tenía 16 años cuando mamá me entregó un folleto de la Facultad de Derecho diciendo, así es como se ve el éxito. Lo rompí en cuanto se fue. Mi desafío creció en silencio, alimentado por sus constantes comparaciones. Pensaban que me estaban empujando a ser mejor, pero me estaban enseñando que nunca encajaría. La única persona que me veía era mi abuelo, Arturo Vega. No era como el resto de ellos. Un ingeniero jubilado, había construido su propio negocio desde cero. Se sentaba conmigo durante horas, escuchando mis ideas sobre la energía solar. Tienes algo especial, Sofía, decía, su voz firme, sus ojos brillantes de fe. No dejes que apaguen tu luz. Cuando tenía 17 años, me dio un libro gastado sobre energía renovable, sus páginas dobladas por sus propios sueños. Este mundo necesita gente como tú, me dijo, poniéndolo en mis manos. Fue la primera vez que me sentí vista. Pero el apoyo de Arturo no podía protegerme del resto. A los 18, durante una cena particularmente brutal, papá me atacó por mis metas poco realistas.
Estás desperdiciando tu potencial, dijo, su voz cortando más profundo de lo habitual. Isabella intervino. Tal vez si te esforzaras más, realmente importarías. Aparté mi silla, con el corazón acelerado, y me fui. Mamá no me llamó para que volviera. Julián no levantó la vista. Esa noche, me senté en mi habitación mirando el libro de Arturo, prometiéndome a mí misma que les demostraría que estaban equivocados. No por ellos, sino por mí. La escuela no era mucho mejor. A mis profesores les encantaban mis ideas, pero mis notas sufrían porque pasaba cada minuto libre investigando sobre tecnología solar. Mis compañeros me llamaban la soñadora, mitad burla, mitad lástima. No me importaba. Estaba construyendo algo más grande que su aprobación, algo que podría cambiar cómo alimentamos el mundo. Pero cada vez que volvía a casa, el peso del juicio de mi familia me oprimía más. No estás hecha para esto, dijo mamá una vez, su tono final, como si ya hubiera escrito mi fracaso. Dejé de compartir mis sueños con ellos después de eso. Cuando cumplí 19, me estaba asfixiando. Los Morales querían un abogado, un médico, un financiero, no una chica obsesionada con salvar el planeta. Arturo era el único que me mantenía con los pies en la tierra. Ellos no pueden definirte, dijo una tarde, sentado en su porche, con las manos ásperas por años de trabajo. Me contó historias de sus propias luchas, como había ignorado a los detractores para construir su empresa. Encontrarás a tu gente, prometió. Me aferré a eso, incluso mientras las voces de mi familia resonaban en mi cabeza, diciéndome que nunca sería suficiente. En mi segundo año de universidad, tomé la decisión más importante de mi vida. Tenía 20 años, estudiaba ingeniería en la Universidad de Louisville, pero mi corazón no estaba en las aulas ni en los libros de texto. Pasaba cada momento libre dibujando diseños para paneles solares de alta eficiencia, convencida de que podían cambiar cómo alimentamos el mundo. Mi dormitorio era un desastre de cuadernos, cálculos garabateados en servilletas y artículos sobre energía renovable. No perseguía notas, perseguía una visión. Pero esa visión no encajaba en el plan de la familia Morales. Así que una tarde de primavera, entré en la oficina de registro y abandoné la universidad. Las consecuencias en casa fueron instantáneas. Papá me llamó a la sala, su rostro rojo de furia. «Estás tirando tu vida a la basura por una quimera», gritó, golpeando su taza de café. Mamá estaba detrás de él, con los brazos cruzados. «Esto es más que imprudente, Sofía», dijo. «Te crees más inteligente que todos los demás». Julián, que estaba de visita desde su elegante clínica, simplemente negó con la cabeza. «Buena suerte con eso», murmuró, como si yo fuera un caso perdido. Isabella fue la peor. «Nos estás avergonzando», espetó, su voz goteando desdén. No solo desaprobaron, me cortaron el grifo. Ni matrícula, ni asignación, ni red de seguridad. Estaba sola. Empaqué una bolsa y me mudé a un pequeño apartamento estudio, del tipo con pintura desconchada y un grifo que goteaba. Mis ahorros eran insignificantes, apenas suficientes para el alquiler. Pero entonces mi abuelo, Arturo Vega, me llamó. Estaba frágil, su voz débil por la enfermedad, pero sus palabras eran firmes. «Creo en ti, Sofía», dijo. Días después, me envió un cheque de $10,000, los ahorros de su vida. «Construye algo real», escribió con letra temblorosa. Fue la última vez que supe de él. Falleció un mes después, y llevé su fe como una antorcha. Con el dinero de Arturo, compré una computadora portátil usada, algún software de ingeniería y una pila de libros sobre tecnología solar. Llamé a mi proyecto Onda Solar, un guiño a la energía que quería desatar. Pero Louisville no era exactamente un centro de startups. Y yo no era nadie, solo una desertora universitaria con una idea loca. Para sobrevivir, trabajaba de noche en un restaurante, sirviendo café a camioneros y contando propinas para comprar comida. Mis días los pasaba en la biblioteca, aprendiendo por mi cuenta sobre diseño de circuitos y almacenamiento de energía. Dibujaba prototipos en servilletas entre turnos, con las manos manchadas de café y tinta. La soledad me golpeó fuerte. Mis antiguos compañeros publicaban sobre prácticas y fiestas de fraternidad mientras yo comía fideos instantáneos en una habitación que olía a moho.
Me quedaba despierta por la noche preguntándome si papá tenía razón, si estaba persiguiendo una fantasía. Pero entonces abría el libro de Arturo, el que me dio, y leía su nota manuscrita en la primera página: sigue adelante. Era suficiente para acallar las dudas, al menos por un tiempo. Comencé a contactar a ingenieros locales, presentando mi idea en reuniones en centros comunitarios de mala muerte. La mayoría se rió de mí. La energía solar es una apuesta arriesgada, me dijo un tipo, bebiendo su cerveza. Dedícate a algo práctico. Pero seguí hablando, seguí refinando mis diseños. Aprendí a ignorar los rechazos, a centrarme en las matemáticas y la física. Mi primer prototipo fue un desastre. Los cables se quemaron, los paneles se agrietaron, pero era mío. Cada fracaso me enseñó algo nuevo, y me estaba acercando. Los meses se convirtieron en un año. Tenía 21 años, estaba arruinada y agotada, pero Onda Solar estaba tomando forma. Tenía un modelo funcional, una cosa torpe que generaba una fracción de la energía que quería, pero era la prueba de que no estaba loca. Creé un sitio web, publicando mis diseños y pidiendo opiniones a cualquiera que quisiera escuchar. Algunos ingenieros respondieron, ofreciendo consejos. Uno incluso me envió una batería de repuesto para probar. No era mucho, pero era un comienzo. Estaba construyendo algo pieza por pieza, sin nadie más que el recuerdo de Arturo animándome. Los Morales no llamaron, ni una sola vez. Veía el nombre de Isabella en la sección de negocios del periódico o la cara de Julián en una valla publicitaria de su clínica. Los artículos de mamá estaban en todas partes y los casos de papá eran noticia. Ellos prosperaban mientras yo luchaba por sobrevivir. Pero no quería su vida. Quería la mía. Onda Solar era mi rebelión. Mi forma de decir que no necesitaba su aprobación para importar. Solo necesitaba seguir adelante, una larga noche a la vez. Una noche, en una cafetería, conocí a Mateo Castillo. Tenía 23 años, encorvada sobre mi portátil en una cabina de la esquina, rodeada de tazas de café vacías y servilletas arrugadas cubiertas de diagramas de circuitos. Onda Solar todavía era solo un sueño, un prototipo torpe que apenas funcionaba. Presentaba mi idea a cualquiera que quisiera escuchar, pero la mayoría de la gente se marchaba. Entonces Mateo, un tipo alto y delgado con gafas y una camisa de franela gastada, se sentó frente a mí. «Tú eres la chica de los paneles solares, ¿verdad?», preguntó, su voz curiosa, no burlona. Era ingeniero energético, recién salido de su propia startup fallida, y vio algo en mis diseños. «Esto podría funcionar de verdad», dijo, señalando mi pantalla. Por primera vez en años, no estaba sola. Comenzamos a trabajar juntos, pasando noches en vela en un garaje alquilado que llamábamos nuestro laboratorio. Mateo aportó el conocimiento técnico, yo la determinación implacable. Refinamos el diseño del panel solar, buscando una eficiencia que nadie más había logrado. 6 meses después, teníamos una presentación y un prototipo que no se incendiaba, un progreso. Mateo sugirió que buscáramos inversores. Yo era escéptica. Louisville no era exactamente Silicon Valley, pero él conocía a alguien, Adriana Mendoza, socia de Venturas Horizonte Azul. Conseguimos una reunión y pasé días practicando mi presentación, mi voz temblaba mientras ensayaba frente a un espejo. Adriana era aguda, directa, haciendo preguntas que iban directas a los números. «Tienes agallas», dijo, finalmente reclinándose en su silla. «Invierto $50,000. No era mucho, pero fue suficiente para lanzar oficialmente Onda Solar. Con el dinero de Adriana, alquilamos una pequeña oficina, compramos mejor equipo y contratamos a un par de programadores a tiempo parcial. Mateo y yo lo dimos todo en nuestro primer gran proyecto, un sistema de paneles solares para un almacén local. Trabajábamos 18 horas al día solucionando problemas, cableando, ajustando algoritmos y probando la producción. Apenas dormía, viviendo de bebidas energéticas y la emoción de estar tan cerca de algo real. Mateo me mantenía con los pies en la tierra, haciendo chistes malos cuando me estresaba demasiado. «No estamos curando el cáncer, Sofía», decía sonriendo, «pero estamos muy cerca de alimentar un almacén». Adriana nos llamaba mensualmente, presionándonos para alcanzar hitos. Sentía que por fin estaba construyendo algo que importaba. Entonces todo se vino abajo.
La instalación del almacén era nuestra gran prueba, y la arruinamos. Los paneles se sobrecalentaron, quemando los circuitos en menos de una semana. El cliente se echó atrás y perdimos la mitad de nuestra financiación. Me senté en nuestra oficina, mirando los restos carbonizados de nuestro prototipo, con el estómago hecho un nudo. Estamos acabados, le dije a Mateo, mi voz plana. Había invertido el dinero de Arturo, mis ahorros y 3 años de mi vida en esto, y ahora eran cenizas. Pensé en las palabras de papá, estás tirando tu vida a la basura. Quizás tenía razón. Mateo no me dejó caer en espiral. Los fracasos son datos, dijo, arrojando un cable quemado a un lado. Ahora sabemos que está mal. Lo arreglaremos. Quería rendirme, pero su terco optimismo no me lo permitió. Volvimos a la mesa de dibujo. Mateo investigó los fallos técnicos, disipadores de calor defectuosos, reguladores de voltaje incorrectos. Yo me centré en las matemáticas, recalculando los rendimientos energéticos y los costos de los materiales. Adriana no retiró su financiación, pero sus llamadas se volvieron más frías, sus correos electrónicos más cortos. No podíamos permitirnos otro error. Comencé a contactar foros en línea, pidiendo consejo a ingenieros de todo el país. Un tipo de Oregón nos envió un artículo sobre células fotovoltaicas de última generación. Era una posibilidad remota, pero encendió una idea. Dimos un giro, diseñando un nuevo panel con mejor gestión del calor y mayor rendimiento. Significaba desechar meses de trabajo, pero Mateo estaba totalmente de acuerdo. Este es el bueno, dijo, dibujando un nuevo diseño en una pizarra. El cambio no fue fácil. Estábamos arruinados de nuevo, compartiendo un apartamento barato para reducir costos. Acepté trabajos de programación freelance para mantenernos a flote mientras Mateo buscaba piezas en aparatos electrónicos desechados. Probamos el nuevo diseño en nuestro garaje, ejecutando simulaciones hasta que nuestros portátiles se sobrecalentaban. Poco a poco, comenzó a funcionar. Los nuevos paneles alcanzaron una eficiencia del 20%, mejor que cualquier cosa en el mercado. No estábamos fuera de peligro, pero teníamos una oportunidad. Mateo y yo nos convertimos en un equipo, no solo compañeros de trabajo. A él no le importaba el juicio de mi familia ni mi falta de título. Creía en Onda Solar, y eso me mantuvo en marcha cuando dudaba de mí misma. Estábamos construyendo algo más grande que nosotros, un fracaso a la vez. 3 años después, Onda Solar comenzó a mostrar signos de vida. Ya no era la desertora arruinada que luchaba por sobrevivir. Mateo y yo habíamos convertido nuestro garaje en una pequeña oficina con un equipo de 6 personas, incluyendo programadores y un diseñador a tiempo parcial. Nuestros paneles solares rediseñados alcanzaban una eficiencia del 22%, mejor que la mayoría de los competidores. Conseguimos nuestro primer contrato real, un acuerdo de $200,000 para instalar paneles en una cervecería local en Louisville. No eran millones, pero era la prueba de que podíamos cumplir. Pronto, 2 empresas más firmaron, un centro comunitario y una pequeña fábrica. La noticia se extendió y los blogs de la industria comenzaron a mencionar a Onda Solar. Startup prometedora, nos llamó uno. Imprimí ese artículo y lo pegué en mi escritorio, un recordatorio de que estábamos llegando a alguna parte. Adriana, nuestra inversora, estaba satisfecha pero implacable. Ahora están en el radar, me dijo durante una llamada, su voz puramente profesional. No se confíen. Nos empujó a escalar, a presentar propuestas a clientes más grandes. Mateo y yo pasamos semanas elaborando propuestas dirigidas a empresas de energía regionales. Me sentía viva, como si cada noche en vela finalmente estuviera dando sus frutos. Por primera vez, pensé que mi familia podría verme de otra manera. Se acercaba la Navidad y me imaginé entrando en su cena anual, compartiendo los éxitos de Onda Solar. Quizás papá asentiría con respeto. Quizás mamá preguntaría por mi trabajo. Quizás Julián e Isabella dejarían de mirarme como a una fracasada. Llamé a casa a principios de diciembre, esperando confirmar mi lugar en la cena de Navidad. Mamá respondió, su tono cortante. Sofía, este año tenemos invitados importantes. Senadores, directores ejecutivos, gente que realmente ha triunfado, dijo. No estás lista para sentarte con ellos. Agarré el teléfono, atónita.
¿Qué quieres decir con que no estoy lista?, pregunté. Papá tomó el relevo. Tu pequeño proyecto aún no ha llegado a ese nivel, dijo, su voz fría. Vuelve cuando tengas algo real que mostrar. Intenté discutir, contarles sobre el contrato de la cervecería, los blogs, pero mamá me interrumpió. Te veremos cuando estés a su nivel, dijo. La línea se cortó. Me quedé en mi oficina mirando el teléfono, con el pecho oprimido. Julián ni siquiera se había molestado en opinar. Isabella, a quien le envié un mensaje más tarde, respondió con una sola línea: concéntrate en ponerte al día. Sus palabras ardían, haciendo eco de cada cena en la que me habían ignorado. No estaba invitada a la mesa de mi propia familia porque mi startup, el trabajo de mi vida, no era lo suficientemente real para su multitud de élite. Podría haber rogado, podría haberme presentado de todos modos, pero ya estaba harta de suplicar su aprobación. Apagué mi teléfono y volví a mi escritorio. Esa noche, me sumergí en una nueva propuesta para Nexus Solutions, una importante compañía de energía con sede en Kentucky. Se habían puesto en contacto después de leer sobre nuestro proyecto en la cervecería, interesados en nuestros paneles de alta eficiencia. Mateo era escéptico, ellos eran un gigante y nosotros apenas un punto en el mapa. Pero yo vi una oportunidad de demostrar mi valía, no a mi familia, sino al mundo. Reelaboré nuestra presentación, analizando números para demostrar cómo nuestros paneles podrían reducir sus costos en un 30%. Mateo se encargó de las especificaciones técnicas, quedándose despierto conmigo para refinar cada detalle. Adriana nos dio su opinión, advirtiéndonos que Nexus jugaba duro. Los devorarán si no son perfectos, dijo. Los días se convirtieron en noches a medida que se acercaba la Navidad. Mientras Louisville se iluminaba con luces navideñas, yo estaba pegada a mi portátil, ajustando diapositivas y ejecutando simulaciones. Mateo traía comida para llevar a la oficina, bromeando sobre nuestra dieta festiva de fideos fríos. Apenas noté la temporada. El rechazo de mi familia me impulsaba, pero también lo hacía la brillante reseña de la cervecería sobre nuestros paneles. Estábamos cerca de algo grande, podía sentirlo. El 23 de diciembre, envié un borrador de la propuesta a Nexus. Su directora, Susana Ríos, respondió en cuestión de horas, pidiendo una reunión en Nochebuena. Trabajo impresionante, escribió. Veamos si pueden cumplir. No le conté a mi familia sobre Nexus. No merecían saberlo. Mientras ellos se preparaban para su cena de alta sociedad, yo me preparaba para presentar el acuerdo más grande de mi vida. Mateo y yo ensayamos hasta la medianoche, probando cada diapositiva, anticipando cada pregunta. No solo luchaba por Onda Solar, luchaba por los años en que me habían llamado soñadora, fracasada. El correo de Susana estaba fijado en mi pantalla, un faro que me guiaba. Faltaban 2 días para Navidad, y estaba lista para apostarlo todo en esa reunión, incluso si significaba pasar las fiestas sola. El día de Navidad, me senté sola frente al televisor. La oficina estaba en silencio sepulcral, solo el zumbido de mi portátil y el parpadeo de la pantalla en nuestro apretado espacio de trabajo en Louisville. Mientras mi familia brindaba con sus invitados VIP, yo estaba inmersa en hojas de cálculo, finalizando la propuesta de Nexus Solutions. Mateo se había ido a casa de sus padres, pero yo no podía parar. Este acuerdo era mi oportunidad de demostrar que era más que su hija no preparada. Llevaba despierta desde el amanecer, verificando 3 veces cada diapositiva, cada cálculo. Nuestros paneles podrían ahorrarle a Nexus un 30% en costos de energía, pero querían la perfección, y yo estaba decidida a dársela. A las 2 de la tarde, un correo electrónico de Susana Ríos, la directora de Nexus, llegó a mi bandeja de entrada. Propuesta sólida, escribió, pero su sistema de disipación de calor necesita trabajo. ¿Pueden arreglarlo para esta noche? Mi corazón se hundió. El problema del calor era nuestro viejo enemigo, el que hundió nuestro primer proyecto. Llamé a Mateo, que estaba a mitad del pastel de nueces de su madre. Tenemos 6 horas, dije, con la voz tensa. No dudó. Voy para allá. A las 3 de la tarde, estaba de vuelta, café en mano, sumergiéndose en las especificaciones técnicas. Desmontamos el diseño, centrándonos en el sistema de refrigeración. Ejecuté simulaciones mientras él reelaboraba los esquemas, nuestras pantallas brillando en la oficina vacía. Las horas se desvanecieron.
Escribí ecuaciones en una pizarra, mis manos temblando por la cafeína y los nervios. Mateo encontró un fallo en el diseño de ventilación y sugirió una nueva aleación para los disipadores de calor. Esto podría llevar la eficiencia al 25%, dijo, sus ojos brillando con esa misma chispa que vi cuando nos conocimos. Recalculé la producción, introduciendo sus cambios. Los números se veían bien, mejor que bien. A las 8 de la tarde, teníamos un nuevo diseño, más ligero, más frío y más eficiente que cualquier cosa que hubiéramos construido antes. Escribí las revisiones, mis dedos volando, y envié la propuesta actualizada a Susana a las 9:47 de la noche. Aquí está la solución, escribí, presionando enviar con un nudo en el estómago. Me desplomé en un sofá de la oficina, demasiado nerviosa para ir a casa. La televisión estaba en algún canal de noticias local, hablando monótonamente sobre las rebajas navideñas. Entonces, a las 10:15 de la noche, mi teléfono sonó. El nombre de Susana apareció en la pantalla. Su solución funciona, decía su correo. Firmamos el contrato. $150 millones para que Onda Solar suministre paneles para nuestra red del Medio Oeste. Felicidades. Me quedé mirando las palabras, sin aliento. $150 millones. No era solo un acuerdo, era un punto de inflexión. Llamé a Mateo, quien gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono. Lo hicimos, Sofía, gritó. Me reí, las lágrimas picando en mis ojos, sintiendo la fe de Arturo en mí desde hacía años. Antes de que pudiera procesarlo, la pantalla de la televisión cambió. Noticia de última hora, dijo la presentadora, su voz aguda. La startup de Louisville, Onda Solar, ha conseguido un contrato de $150 millones con Nexus Solutions, marcando un récord en el sector de las energías renovables. Mi nombre apareció en la pantalla, Sofía Morales, cofundadora de Onda Solar. Nos llamaron pioneros de la industria, nuestros paneles un salto adelante en tecnología verde. Me quedé helada, viendo mi cara en las noticias, el logo de mi empresa junto al de Nexus. El contrato de la cervecería, las noches en vela, los fracasos. Todo había llevado a esto. Había hecho lo que mi familia dijo que no podía. Pensé en la voz de papá, vuelve cuando tengas algo real. El desdén de mamá, no estás lista. Esto era real. Era yo demostrándoles que estaban equivocados en un escenario que no podían ignorar. No los llamé. No lo necesitaba. El mundo conocía ahora a Onda Solar, y eso era suficiente. Le envié un mensaje a Mateo, estamos en el mapa. Respondió con un solo emoji, un cohete. Adriana llamó minutos después, su habitual tono frío reemplazado por la emoción. Acabas de sacudir la industria, dijo. Prepárate para lo que viene. Me quedé en la oficina, reproduciendo el clip de noticias, dejando que el peso de todo se asentara. El contrato no era solo dinero, era validación. Cada duda, cada rechazo, cada noche que me había cuestionado, todo se desvaneció. No era la niña de la que se habían reído en la cena. Era Sofía Morales, y Onda Solar estaba reescribiendo las reglas. Mientras el reloj pasaba de la medianoche, apagué la televisión, mi mente ya acelerada hacia lo que construiríamos a continuación. El mundo estaba mirando, y yo apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. A las 8 de la mañana, mi bandeja de entrada estaba inundada de mensajes de reporteros locales, blogs de la industria e incluso algunos competidores. El acuerdo de $150 millones de Onda Solar con Nexus Solutions era la comidilla de Louisville. Las redes sociales bullían con nuestro nombre y una estación de radio local nos llamó el milagro tecnológico verde de Kentucky. Todavía estaba en la oficina, funcionando con adrenalina y café frío, cuando Mateo entró sonriendo. Somos tendencia, dijo, mostrándome su teléfono. Me reí, pero mi mente ya estaba en los siguientes pasos: escalar la producción, contratar más ingenieros, mantener a Nexus contento. Entonces sonó el intercomunicador de la recepcionista. Su familia está aquí, dijo. Me quedé helada. Papá, mamá e Isabella estaban en el vestíbulo, vestidos como si fueran a una gala. Julián no, probablemente demasiado ocupado con sus vallas publicitarias. Salí, con el estómago revuelto. Papá me tendió la mano, todo sonrisas.
Sofía, vimos las noticias, dijo. ¿Qué logro? Mamá asintió, su expresión más suave de lo que nunca la había visto. Estamos muy orgullosos, añadió, su voz casi convincente. Isabella, con un blazer a medida, intervino. Esto es enorme, Sofía. De verdad. Me quedé allí, esperando la trampa. No tardó en llegar. Isabella se inclinó, bajando la voz. Conozco a algunos inversores a los que les encantaría conocerte, dijo, con la mirada aguda. Podría organizar presentaciones, por el bien de Onda Solar. Ahí estaba. No estaban aquí por mí. Querían una parte de mi éxito. Apreté los puños. Años de su desdén pasaron por mi mente. Las cenas en las que me habían ignorado. Los años en que habían llamado infantiles a mis sueños. La Navidad en la que me habían excluido. Ya no era su niñita, rogando por un sitio en su mesa. ¿Ahora están orgullosos?, pregunté, mi voz firme pero fría. Papá levantó una ceja, como si no esperara que le respondiera. Cuando servía café para pagar el alquiler, ¿dónde estaban? Me volví hacia mamá. Cuando abandoné la universidad para perseguir esto, dijiste que era imprudente. Isabella abrió la boca, pero la interrumpí. Y tú, Isabella, me dijiste que nunca importaría. Ahora quieres hacer de casamentera con tus amigos inversores. El vestíbulo se quedó en silencio. Mateo, de pie junto a la puerta, me dio un pequeño asentimiento, como si supiera que esto iba a pasar. Papá intentó suavizar las cosas. Sofía, solo queremos apoyarte ahora, dijo, su tono condescendiente, como si yo todavía fuera una adolescente. Negué con la cabeza. No creyeron en mí cuando era difícil. No tienen derecho a reclamar esto ahora que es fácil. La cara de mamá se tensó. Somos tu familia, dijo, como si eso borrara todo. Me acerqué, mi voz baja. La familia no te dice que no eres suficiente. La familia no te corta el grifo cuando intentas construir algo. Isabella se burló. Estás siendo dramática, dijo, cruzando los brazos. Estamos aquí, ¿no? Los miré. Papá con su traje pulcro, mamá con su postura perfecta, Isabella con su sonrisa calculada. No habían cambiado. Vieron el nombre de Onda Solar en las noticias y pensaron que podían entrar, reescribir la historia, actuar como si siempre hubieran estado de mi lado. Están aquí porque las noticias les dijeron que estuvieran, dije. Construí esto sin ustedes. No necesito sus conexiones ni su aprobación. Las palabras se sintieron como un peso levantándose de mi pecho. Por primera vez, no me importaba lo que pensaran. La cara de papá enrojeció. Estás cometiendo un error, advirtió. Nos necesitarás algún día. Casi me río. Los necesité hace 10 años. Ya no. Mamá extendió la mano, su voz más suave ahora. Hablemos de esto en el almuerzo, dijo, señalando hacia la puerta. Podemos celebrarlo como es debido. Negué con la cabeza. Tengo trabajo que hacer, dije, girándome hacia mi oficina. Ya saben dónde está la salida. Isabella murmuró algo entre dientes, pero no lo entendí. No me importó. Mientras se iban, Mateo se acercó con 2 cafés recién hechos. Eso fue increíble, dijo, dándome una taza. Sonreí, pero mi corazón todavía latía con fuerza. Alejarme de ellos se sintió definitivo, como cerrar una puerta que había dejado entreabierta durante demasiado tiempo. Me senté en mi escritorio, el contrato de Nexus brillando en mi pantalla. Onda Solar no era solo una empresa. Era mía, construida sobre mis fracasos, mis noches en vela, mi desafío. No necesitaba su almuerzo ni sus elogios. Tenía a Mateo, a Adriana y a un equipo que creía en mí. Eso era suficiente. 6 meses después, Onda Solar se convirtió en un nombre conocido en Louisville. Nuestra oficina bullía con nuevas contrataciones, y nuestros paneles alimentaban la mitad de los edificios públicos de la ciudad. Tenía 27 años, ya no era la chica que dibujaba sueños en servilletas. Dejé de responder a las llamadas de papá, mamá e Isabella. Sus mensajes de texto, primero educados y luego desesperados, quedaron sin leer.
Julián nunca se puso en contacto, probablemente demasiado orgulloso. Después de nuestra última confrontación, me di cuenta de que no necesitaba su validación. Bloqueé sus números y seguí adelante, mi enfoque fijo en construir lo que había empezado. Mi mundo se enriqueció sin ellos. Mateo era más que un socio ahora, era mi roca, siempre listo con un chiste malo o una lluvia de ideas nocturna. Pasábamos las noches debatiendo diseños de paneles, nuestras risas resonando en la oficina. Adriana, nuestra inversora, se convirtió en una mentora, guiándome a través de la política de las salas de juntas con consejos agudos. Eres más dura que la mayoría de los directores ejecutivos que conozco, me dijo una vez, su sonrisa rara pero genuina. Luego estaba Diana Reyes, una brillante científica energética que conocí en una conferencia. Su pasión por la tecnología de fusión coincidía con mi impulso, y pronto nuestras citas para tomar café se convirtieron en algo más profundo. Con ella, me sentí comprendida, no juzgada. Quería honrar a la única persona que había creído en mí desde el principio, mi abuelo, Arturo Vega. Usando las ganancias de Onda Solar, lancé el Fondo de Becas Arturo Vega, un programa de $100,000 para jóvenes innovadores en energía renovable. En la ceremonia de apertura, me paré frente a una multitud de estudiantes, sosteniendo el libro que Arturo me dio hace años. Esto es para los soñadores que no tienen una sección de animadores, dije, con la voz firme. Diana me apretó la mano fuera del escenario y Mateo aplaudió más fuerte que nadie, con una amplia sonrisa. El primer becario, un tímido joven de 18 años con un prototipo de batería solar, me recordó a mí misma. Sabía que Arturo habría estado orgulloso. Mirando hacia atrás, vi el costo de la arrogancia de mi familia. Me descartaron como un fracaso, demasiado atrapados en su propio éxito para ver el mío. Ahora, ellos eran los que estaban afuera, sus llamadas sin respuesta, sus invitaciones ignoradas. No me regodeé. No lo necesitaba. Mi vida estaba llena, una empresa próspera, un socio en Mateo, una mentora en Adriana, un amor en Diana. Su ausencia no dejó un vacío, creó espacio para personas que me valoraban. La lección más grande no fue sobre ganar o demostrar que estaban equivocados. Fue sobre saber que mi valor no dependía de su aprobación, ni de la de nadie. Había pasado años persiguiendo su respeto, pero cada rechazo, cada noche en vela, cada fracaso me enseñó que yo era suficiente. Onda Solar no era solo una empresa, era la prueba de que mis sueños tenían peso, de que podía construir algo duradero sin su ayuda. Mi familia me perdió, no porque yo fracasara, sino porque ellos no pudieron verme. Esa era su carga, no la mía.